Ciénega, que presentará el examen. Hola a todos, buenas noches. Es un gusto ver un auditorio tan lleno viernes en la noche. Quisiera compartir con ustedes, tengo un gran gusto y una emoción de estar en estos momentos compartiendo con el doctor Pablo Fernández Crislia y quiero compartir con ustedes un poco de su trayectoria antes de ceder el uso de la voz para que comience con su conferencia. El doctor Pablo es un académico de la Universidad Autónoma de México, estudió psicología por la UNAM, tiene la maestría en psicología social por Inglaterra, cursó el doctorado en ciencias sociales en el Colegio de Michoacán y estudió un postdoctorado en psicología social en la Escuela de Altos Estudios en París. Hablar del doctor Fernández sin duda es un referente importante en la psicología social de nuestro país. Y pues creo que sus aportaciones más importantes es que nos permite con sus textos comprender la cultura cotidiana, la estética y sobre todo su trabajo en relación a la afectividad colectiva. Me voy a permitir leerle los títulos de sus libros, que me parecen aportaciones importantes, además de que es muy grato leer, tiene un texto y una forma de narrar muy amable. El espíritu de la calle, psicología política de la cultura cotidiana, la psicología colectiva, un fin de siglo más tarde, la afectividad colectiva, los objetos y esas cosas, la sociedad mental, la velocidad de las bicicletas y otros ensayos de la cultura cotidiana, el concepto de la psicología colectiva, la forma de los miércoles o cómo disfrutar lo que pasa inadvertido, lo que se siente pensar o la cultura como psicología, y el más reciente que conozco, no sé si es el último, pero la filosofía de las canciones que salen en la radio. Todos muy recomendables y que nos acercan a sus propuestas académicas. En esta ocasión nos acompaña con la conferencia titulada Una aproximación estética para lo social. Pido un aplauso y le cedo el uso de la voz. Bueno, me voy a leer de pie para que no se note que me quedo en las patitas mientras estoy leyendo. Regina Giraldo dejó su constancia aquí. Bueno, Raúl Medina me explicó que en estas jornadas que celebran cada año, invitan siempre cada año a uno que no viene al caso. Yo sabía así que si no se entiende lo que digo, pues no importa, total, no viene el caso, ¿no? Traté de que sí, mis barruntos que tengo de terapia sistémica, sobre todo la parte epistemológica, uno tiene autores comunes como Guerrier, por ejemplo, y entonces traté de que más o menos tuviera algo que ver. Y como, bueno, ya les advirtió Ceci, soy psicólogo social, entonces voy a hablar de psicología social. Siempre que me preguntan el título de la conferencia, pues digo cualquier cosa para salir del paso y ya después lo cambio, y bueno, ahora creo que el título correcto por los siguientes 38 minutos 17 segundos que me voy a tardar en decir las cosas para que se vayan resignando, es una psicología estética de la sociedad. Por sociedad creo que yo entendería claramente, por sociedad de cualquier tamaño, es decir, la gran sociedad si uno quiere, pero las familias son una sociedad, cualquier grupo es una sociedad, y como decía Novalis, uno mismo es una pequeña sociedad. Bueno,
yo no puedo pensar en público. La gente no se queja por la maldad del mundo, sino por lo bonito que es quejarse. Quejarse es una de las actividades estéticas favoritas de las gentes, y se les notaría la cara de felicidad si no fuera porque tienen que aguantársela para que la escena no pierda impacto. La cara apropiada de los quejosos es la de la santa ira, que quiere decir que algo ha atentado contra la dignidad de los seres humanos, lo cual es sumamente emocionante, ya que lo hace a uno sentirse en la cúspide de la especie. De modo que quien se queja solamente puede tener agradecimiento para el motivo de su queja que lo puso en un lugar tan alto. Es por esta razón que todo el mundo tiene mucho más vocabulario para sus quejas que para sus encomios, las cuales se despachan por telegrama. Para decir alabanzas, las palabras se acaban demasiado pronto y todas eran aburridas. Los vecinos, amigos y parientes que oyen las quejas también la gozan enormidades, porque una queja pone a todos los presentes automáticamente del lado de los buenos del mundo, ya que el bueno es, por definición, no el que se porta bien, sino el que tiene la palabra, o sea, yo, el que está hablando, y por extensión, el que lo está escuchando. Y por eso, curiosamente, los malos nunca están aquí, porque son aquellos ausentes de los que estamos hablando. Cuando alguien se queja de lo que sea, de política, de costumbres o de gustos, se sobreentiende que él no es así, sino mejor. Y da por hecho, por el solo hecho de que lo está escuchando, que el otro también es de los buenos. El término nosotros significa siempre los buenos. Aparte de la musicalidad inherente de la queja con su sonsonete agudo increchendo, su despliegue de momento estelar de la humanidad, toda queja va trayendo imágenes cada vez más grandes y más sagradas, como si vinieran a ponerse de su lado. La primera que aparece es la de la víctima, y como se sabe, cuando hay víctima siempre es de manera injusta. Y por una razón que solo puede ser estética, a la buena gente le atrae muchísimo este personaje sobre quien pesan las maldades. Y luego se junta la imagen de los derrotados y perdedores, que son más queridos, aunque menos admirados, que los poderosos y triunfadores. Como se ve, en toda queja se monta un drama. Invariablemente a la hora de las quejas la gente se pone del lado de los perdedores, porque son los que se esfuerzan en la vida solamente para demostrarse que por ellos no quedó, que hicieron cuanto pudieron para ver si la vida tenía algo que valía la pena, y encontraron que lo que valía la pena es que se esforzaron. Son los hermosos vencidos de Leonard Cohen, para quien le guste Leonard Cohen. Es por esto que hoy en día hasta los triunfadores se visten de derrotados, de vagabundos, por ejemplo, con su barba de 3 días y sus jeans rotos y su saco de talla equivocada, chiquita como Chaplin, grandota como Bob Dylan. Y finalmente, en el culmen de la queja, se aparece la imagen, como con luz llegándole de arriba, del heroísmo, porque todo buen quejoso se va imaginando a sí mismo como una especie de héroe capaz de arrostrar las adversidades, de la economía, de las tardanzas, del clima, de lo que sea, y no por su propio interés, sino en aras de los demás, por quienes da la cara. Aunque no se sepan los nombres, uno se imagina que es César cruzando el Rubicón, San Pablo cayéndose del caballo, Luther King diciendo tengo un sueño, Marx fundando la Internacional, Leonardo DiCaprio ahogándose en el Titanic. Como se advierte, uno no solo es heroico, sino abnegado, que se niega a sí mismo en nombre de los que lo están oyendo. Nos gusta que no nos gusten las cosas porque eso nos hace más heroicos y abnegados. Y con tanta negación uno queda bastante afirmado. Cada vez que uno se queja siente que merece un monumento. No por nada los teóricos sociales, estoy pensando en mis colegas, los teóricos sociales, sociólogos, psicólogos sociales, politólogos, practican tan asiduamente el miserere, palabrita bíblica que quiere decir queja. Toda vez que, por contra, cada vez que hay quejas, trenos y lamentaciones, se está pintando al reverso una escena feliz de mucha solidaridad y gran unión humana. Esto es, la queja muestra al trasluz la significación virtual de cómo serían las cosas si tan solo todos fueran tan buenos como el quejoso y escuchas que lo acompañan, el autor y lectores que el autor cree que tiene. Como quiera, lo más interesante, y esto es lo que aquí importa,
es que entre las quejas y sus imágenes ya se armó algo mayor que la anécdota. A saber, apareció una situación, es decir, algo parecido a una sociedad. Porque como dice George Simmel, mientras más complejas son las figuras que podemos intuir, más dejan de ser imágenes individuales y más se vuelven figuras sociales. Salvo uno que otro final feliz cuando son películas a que acaban, como Espartaco, Sacco y Vanzetti o Gladiador, que a la gente le gustan mucho, casi tanto como las canciones tristes, porque hacen más querida la posibilidad del día en que reine la justicia, la hermandad y otros sueños y utopías, para que los de la película y los de la canción y desde luego nosotros vivamos muy felices. Imaginarse cosas así hace sentirse bien, da ánimos, quita el tedio. Diríase que no ha pasado nada, excepto que se ha embellecido el mundo, y pareciera que de eso se trata. Y se ha hecho con estos dos recursos, con la queja y con la ilusión, o dicho de otro modo, por la crítica de la sociedad y por el vislumbre de una sociedad mejor. Y de esto es de lo que se trata una psicología estética de la realidad social. Las ilusiones, los sueños y otros planes que ni siquiera se intentan, como viajar en verano, un mundo donde quepan muchos mundos, saber idiomas, una realidad sin desigualdades, celebrar el sábado, el próximo o el pasado, tienen valor no por nada fehaciente ni factible, sino porque son estéticos. Estéticas hay por todas partes, no solo las del maquillaje y las manitas de gato, sino las de los gestos y los andares, las de la ropa y los accesorios, las de las vidas bien llevadas, las de los días que salen bien, las de la prudencia y la solicitud, que son una especie de trabajo que sobra, a veces muy laborioso y muy de sobra, que no se hace por otras razones que no sean de forma, igual que las artes y la dignidad. Puede uno esgrimir razones útiles o morales, como la de que uno se arregla por la importancia de la imagen personal en los negocios, o la del amor al prójimo, pero en última instancia, el gusto por hacernos lo que cuenta. Parece que lo estético forma parte de la vida más de lo que la gente misma se da cuenta, como si lo hiciera sin decidirlo siquiera, como si fuera inherente, o como dice Kundera en La insoportable levedad del ser, sin saberlo el ser humano compone su vida de acuerdo a las leyes de la belleza, aún en los momentos de más profunda desesperación. Hasta a veces se cree en Dios solo porque las iglesias, en sus buenos días, cuando hay coros, inciensos y altares encendidos, logran algo así como que Dios exista. Incluso los estados laicos quedan tan impresionados con las procesiones, sermones y túnicas que las copian con desfiles, discursos y honores a la bandera. Siempre les salen más mal, sobre todo porque sus versiones del más allá no tienen nubes ni angelitos. En todos los casos, esto estético es como si uno se convirtiera en lo que ve, oye y hace, como si pasara a formar parte de esos arreglos, como sucede en los juegos y en los deportes, ya sea que uno los ejecute o los presencie y que, como se sabe, implican un gran gasto de tiempo, cuerpo, habilidad y disciplina sin otra razón que la del hecho de que uno se mueve con los movimientos y la gracia del juego, y se funde con él y se convierte uno mismo en juego. Lo del negocio indecente que muchos hacen con el deporte, en especial profesional, como la FIFA vendiendo mundiales al mejor postor, es muy cierto y no es menor ni correcto, pero es marginal. Y lo que uno se queje de eso sirve para imaginarse un deporte sin suciedades, más bien como los juegos que siempre son limpios como el juego limpio. Otra vez, lo anterior no sirve para nada salvo para vivir. Esa alegría por debajo de las otras que la gente tiene a pesar de los pesares y de que no le va bien ni de dinero, ni de salud, ni de amor, ni de política, ni de igualdad, ni de justicia, que es como una sonrisa subterránea, tectónica, basamental, está hecha de las cosas que no son más que estéticas. No se puede entender que las gentes sobrelleven penosamente sus vidas por motivos materiales que siempre se les niegan. Decir que lo hacen por instinto o costumbre o amor no es decir mucho. Solo se entiende por razones estéticas. La gente suele aseverar que la vida es bella, hasta cuando se está quejando. Y si uno mira con criterios útiles su vida, se pregunta que por dónde. Es por el lado estético.
Efectivamente, existen varias versiones de la realidad, básicamente 4, como dice Ron Harvey: una biológica, una económica, una política y una física, que pueden explicar cotidiana y científicamente la realidad, y que la gente en la calle y en la universidad utiliza profusamente, en especial cuando tiene que dar una explicación. Pero lo estético es una versión de la realidad que no sirve para dar explicaciones, pero sí sirve para dar sentido. Todo lo demás son explicaciones, pero puede decirse que en última instancia el sentido de la vida, eso que unifica, hace congruente, da razón de ser y sirve de guía, es estético. Como dice Gilbert Simondon, un autor francés, el pensamiento estético es una tendencia fundamental del espíritu humano. El último sentido que nos queda, ya que se nos fue el religioso, el filosófico y el científico, es el estético. Cuando ya no quedan razones, ni morales ni de las otras, queda la razón estética. La teoría social ha echado mano alternativamente de diferentes versiones de la realidad para explicar a la sociedad. A veces como evolución, a veces como oferta y demanda, a veces como poder, a veces como mecánica. Y solo algunas veces, al parecer, ha intentado la razón estética, ya sea por su dosis de inexplicable o por la incompatibilidad metodológica de sus explicaciones. A la gente le pasa lo mismo. Tiene metida la experiencia estética de la vida, aunque no pueda decirla porque de todas maneras se entiende. Ciertamente, por estético se entiende qué quiere decir, pero aquí, al revés de la gente, sí hay que decirlo. Sobre todo, estético no significa ni lo bonito ni lo que es arte, sino lo que sigue. 1, lo que tiene forma. Y todo tiene forma si uno pone atención en la forma, pero si pone atención en la función, el servicio, la utilidad, los componentes, el precio, las medidas, se le desaparece la estética. A veces, sobre todo antes, el arte se confundía con lo estético por el hecho de que el arte tiene como tarea hacer formas. Pero salir a tomar un café también tiene forma y no es arte. Y si el arte ahora se dedica a ser artistas, bodrios, clientes, tendencias y negocios, no tiene forma. 2, es un modo de conocimiento no discursivo, esto es, que no pasa por el lenguaje, por las palabras, sino que se queda en las imágenes y lo inefable. Lo estético es una manera de conocer que no se puede decir, no se sabe decir, no se vale decir y no se quiere decir, porque para hacerlo habría que descomponerlo en sus elementos, y con eso desaparecería. Y la gente, y uno, y los académicos, por razones estéticas, intuyen que se perdería algo muy valioso que mejor hay que dejarlo como está. O dicho de otro modo, es una forma de pensar que se tiene que sentir, o que es afectiva, lo cual quiere decir que quien conoce estéticamente se asume como una parte integrante, interior del conocimiento, como si eso fuera su casa y su costumbre. Es pensar, no en algo que se tiene enfrente, sino pensar en un sí mismo que está hecho de lo que se tiene alrededor, donde uno está implicado, envuelto en sus pliegues, como dice Agnes Keller en su teoría de los sentimientos. Esto tendría que significar que los sentimientos son objetos estéticos. Como decía Susan Langer, cuando se mira un objeto estético, lo que se ve es la forma de un sentimiento, de donde se desprende que quien quiere estudiar los sentimientos tiene que ponerse a hacer estética y no biología, ni psicología, ni charlatanería como regularmente se hace. Estoy pensando en los psicólogos cognitivos. Hablar con ellos sí es un acto de heroísmo, me creo que sí. Mi facultad está infestada de ellos. Y si no se puede decir, habría que preguntar aquí cómo se va a hacer una psicología estética si la psicología se hace con palabras. La respuesta es que la única manera de hablar de lo estético es con un lenguaje que a su vez en sí mismo sea estético. Esto es, que tenga forma. De modo que ya no se sabe y ya no importa qué es lo que es estético, si las cosas o las palabras que las nombran, si el objeto o su conocimiento, ni si se está hablando de lo uno o de lo otro.
En una psicología estética de la situación social, tiene que decirse que estética es la situación y también estética es la psicología. No es nada del otro mundo, toda la literatura es así. Como dice Pierre Campion, la literatura es eso que habla de lo que uno no sabría decir. Además, se puede afirmar que el lenguaje cotidiano en sus mejores momentos, a la hora de las quejas y los chismes, es literario. Y también que la historia como disciplina en el siglo XIX quedaba considerada dentro de la literatura, porque como dice Benedetto Croce, la historia se dirige ad narrandum, no ad demonstrandum. O como dice Georges Duby, otro historiador, la historia es un arte, esencialmente un arte literario. Y se puede afirmar también que la psicología social quedaba considerada dentro de la historia. Las biografías y la psicología individual resultarían ser un género similar. Novela, historia y psicología social estaban unidas por un parentesco de método, el método narrativo. Lo que ya sucedió después, en el siglo XX, fue la negación de la narración como modo de conocimiento válido, cuyo costo fue la incapacidad de hablar, al menos dentro de las universidades, de lo que más importaba en la vida, y cuyos resultados están en el siglo XXI bastante a la vista, como la mercantilización del conocimiento en las universidades. Asimismo, por su parte, desde antes y desde siempre, la filosofía en general, cuyo trabajo es averiguar lo importante, sigue siendo ampliamente considerada como modo de la literatura, con excepción de la filosofía analítica, que quiso hacer de ella una ciencia y no una historia. 3. Estético es lo que se presenta de golpe y todo al mismo tiempo, no parte por parte y poco a poco. Por ello siempre es una unidad, una realidad completa e indivisible. Se diría que la música, que es estética, se presenta poco a poco, pero uno no aprecia cada nota por separado, sino la sensación en su conjunto, como si todas las notas estuvieran presentes aunque ya hubieran pasado. Por eso mismo, lo estético no se puede poner en palabras, porque los discursos van llegando palabra por palabra una tras otra. Se diría que los poemas sí se presentan palabra por palabra, pero son tan musicales que el argumento es el mismo. Y de hecho, cuando le gustan porque resultaron estéticos, uno los vuelve a leer para tener ya el final desde el principio, como si las palabras ya estuvieran todas presentes aunque todavía no las diga. 4. Estético, en fin, es lo que se siente bien. No por razones de placer, sino de comprensión. Porque a la hora de la comprensión, todo lo que andaba desbalagado, disperso, o por lo menos dividido, aparece reunido y acomodado, sin fisuras y necesario. Y uno mismo aparece dentro de todo eso, o sea, uno mismo es necesario para que exista la comprensión, y eso se siente re bonito. La comprensión es un gusto que no se siente en ninguna parte del cuerpo, porque en la comprensión uno mismo es una parte del mundo. Y también estético es lo que dan ganas, de cualquier cosa, de seguir ahí contemplando, de imitar lo que se mira, de que el tiempo dure, de ser terapeuta sistémico, de ponerse a hacer algo que, no importa lo que sea ni cómo sea, tenga la misma forma que el objeto estético, o sea, se sienta lo mismo. Parece entonces que la comprensión es una especie de motivación, de motor que pone en movimiento la vida. Y en resumen diríase que lo estético es lo que se aparece como una unidad en todas sus acepciones, como una totalidad en todas sus connotaciones, que es, no casualmente, lo mismo que se dice de lo que es orgánico y de lo que está vivo. Así que estético puede ser cualquier cosa, desde un arcángel en pleno vuelo hasta un callejón de cucarachas. Y de hecho, a nuestra generación le atrae más lo segundo que lo primero, las cucarachas que los arcángeles, Lady Gaga que Patti Smith. Así que cuando se habla de que algo es más o menos estético, no quiere decir que sea más o menos bonito, sino más o menos atractivo, envolvente, que lo llama a uno más o menos, cualidad esta que puede aumentar o disminuir sin que cambie la cosa. Una vestimenta violentamente colorida es de inicio muy estética, es decir, muy atrayente,
pero a los 10 minutos, ya con la retina lampareada, resulta más atractiva otra más discretita, porque lo que cambió es la capacidad de ser atraído por el objeto. Es la diferencia entre la novedad y el tedio. En fin, estética es cualquier cosa. Las meninas, escójase cuál de las dos. La maja, vuelvas a escoger. Chernobyl, el interior de una casa, la revolución de octubre, el paso de las Termópilas, el Ferrari Testarossa, los mercados del tercer mundo con su tomate y su perejil, o los mercados del primer mundo con su Wall Street y sus especuladores. Pero las mejores cosas estéticas son la ciudad, uno mismo, el siglo XX y XXI, la política, el conocimiento, las costumbres, el barrio, porque ahí vivimos. Como ya se dijo, la razón estética no trata del arte ni de la belleza, aunque la haya, sino de desentrañar una manera de ser de la realidad que no aparece en la sociología ni en la psicología, ni en la física ni en la religión, ni en la química ni en la economía, ni en la neurociencia ni en la antropología, ni en la historia ni en la filosofía, aunque ciertamente sí aparezca en la vida cotidiana y en las conversaciones de café. Ni tampoco aparecen las aproximaciones que todo lo equiparan a una máquina, a una lucha, a unas inversiones y sus dividendos, a las intenciones subjetivas ni a las causas objetivas ni a la toma del poder. Aunque ciertamente sí lo equipara a los sueños, a las imágenes, a la música, a las ilusiones, a los cuentos y a los fantasmas. A este desentrañamiento de esta manera de ser de la realidad es a lo que se le denomina una psicología estética. Paradójicamente, voy a ir por mi coca, Eso de dar un traguito para cambiar de tema un poco. Paradójicamente, a la sociedad contemporánea es a la que menos le faltan recursos y riquezas en toda la historia. Ni le faltan técnicas ni tecnologías, ni salud ni información, ni incluso le faltan soluciones. Pero la gente se ve medio incómoda, y cuando se ve cómoda es que se está quejando. Entonces, a lo mejor lo que le falta es belleza. Definición de belleza: eso que está ahí, pero quién sabe dónde. Para las desigualdades económicas abisales, donde por cada 4 que se mueren de hambre en una ciudad perdida, 1 se muere de aburrimiento en un yate en el Mediterráneo, tenemos un montón de explicaciones de orden geopolítico, macroeconómico, logístico, de modo que ya no se sabe qué es más feo, si la desigualdad o las explicaciones. Expertos repletos de información diciendo banalidades, ignorantes que lo único que tienen son millones de datos con los cuales pontifican muy orondos y pasan al tema que sigue. No es que el hambre sea muy bonita, pero las explicaciones son más feas. Diríase que son explicaciones turísticas. Un turista, que es el Homo sapiens en su fase siglo XXI, es alguien que brinca de cuadro en cuadro, de museo en museo, de ciudad en ciudad, de ruina en ruina, a veces confundiendo unas con otras, Tikal con Teotihuacán, y atiende con suma circunspección como si le interesara lo que le importa un rábano. Pero mientras no se le vaya el dato, se permite opinar con autoconfianza y sabiondez. Y para que se vea que no es un primerizo, ya ha aprendido a decir frases como de santo y seña, tales como: a mí no me gusta ir a donde van los turistas, yo quiero conocer dónde vive la gente. Y los guías astutos que son, ya tienen preparados lugares donde vive la gente y no van los turistas, a donde llevan a los turistas. A los teóricos sociales les pasa bastante lo mismo. La visión turística del mundo está muy metida en las ciencias sociales y las universidades. En vez de museos van a congresos. Perdón, venimos. Bueno,
venimos a congresos donde también se siguen guías de turistas, con santos y señas por el estilo que aquí es que la realidad es dinámica, necesitamos un pensamiento complejo, hace falta metodologías cualitativas no positivistas. Para pasmar a los oyentes con la originalidad de su pensamiento y para impactarlos con su sensibilidad, se llegan a conclusiones de pluralidad y multiculturalismo hipermoderno y poscolonial, que la verdad se parecen mucho a las tarjetitas que están debajo de las pinturas en los museos que dicen el rapto de Proserpina o esto no es una pipa, de donde los expertos del instante toman nota para decir que les encantó. Iguales de paso a las etiquetas de las latas y botellas con información nutrimental que dicen términos altamente técnicos como kilocalorías, porcentajes de dieta diaria, propiedades del betacaroteno, con lo que todo el mundo ya se vuelve especialista, por 10 segundos de lo que no tienen ni la menor idea ni la menor gana de tenerla, porque a los turistas de la vida lo que les importa es otra cosa. Mostrarlo informados, concientizados, cultos, eruditos, sensibles y posmodernos que son. Con una visión turística de la vida, no está tan grave eso de la miseria, la violencia, el desempleo y la desigualdad, ya que son total, como en los museos, cosas que están pegadas en la pared y que se prohíbe tocar. De los discursos que más le gusta decir a la hipocresía turística es que el arte es excelso, que es lo más valioso que tenemos, lo mejor que ha producido el ser humano y que incluso en este mundo tan imperfecto de esperpentos y crueldades, lo único que nos salva es el arte, que por el solo hecho de que exista el nacimiento de Venus o la Virgen de las Rocas, ya la raza humana justificó su existencia. Aunque la pregunta que cabe hacerse es por qué entonces la raza humana se dedica más a checar su Facebook que a ver la Venus de Milo. Y la hipocresía turística tiene razón. Pero lo que entonces resultaría razonable es que el conocimiento académico, social, cotidiano, se pusiera a buscar, como lo hizo Schiller, qué tiene el arte que le falta a la vida, si después de todo el arte también es parte de la vida y no otra cosa aparte. Digamos que lo que tiene el arte que le falta a la vida es belleza. Segunda definición de belleza, eso que se puede hasta señalar, pero es justo ahí donde no estaba. Pero no porque todo el arte sea bonito, ahí está Frida Kahlo para que se vea que no, sino porque lo que tiene es un modo de conocimiento que encuentra maneras de ser de la realidad que no se ven desde otros puntos de vista y que es, según se admite, un modo de conocimiento que ha servido para hacer lo mejor que tenemos y que se podría usar para lo demás, por ejemplo, para las situaciones de la realidad humana. Lo malo de no tener mesa. De los escombros del muro de Berlín surgió la aproximación turística de la vida y se inició el siglo XXI, caracterizado por la banalidad del conocimiento que se da en los museos, las universidades, las redes sociales, los periódicos y los chismes. De hecho, los turistas siempre salen aliviados de que el arte se quede encerrado en el museo, de que los saberes se queden guardados en los libros que también se cierran. Como puede advertirse, esto es otro ejemplo de una situación social, de la Weltanschauung turística, y de paso también es otra queja. Pero sería bueno averiguar qué clase de realidad resulta si fuera que el arte también estuviera fuera y no hubiera escapatoria ni siquiera refugiándose en un McDonald's, que son los refugios antimuseos por excelencia. Si el objeto que es el arte estuviera en todas partes, si la vida en general de la sociedad tuviera la misma sustancia que el arte y por ende si el conocimiento que suscita el arte también lo produjera en las situaciones sociales. Si la sustancia con que está hecho el arte también es la sustancia con que está hecho el resto de la realidad, entonces, para empezar, no hay que pasar por encima de las cosas como hacen los turistas, sino sumergirse en ellas, como cuando uno se sume en la película que está viendo, se hunde en el libro que lee o se adentra en las ideas, toda vez que en efecto a la realidad solamente se la conoce desde dentro, desde fuera solo se le ponen etiquetas.
porque no se trata de llegar de otro lado como turistas y aplicarle una lógica que viene de otra parte, como la de las ciencias naturales o la de las ciencias positivas aunque sean sociales, o la de la física, sino tomar el material que ahí está y de lo que está hecha y ver cómo se comporta, cómo se acomoda, cómo bulle. Lo que intenta lo estético es conocer la realidad en sus propios términos, con un lenguaje y un estilo que proviene de ahí mismo y que por lo tanto se entiende a sí mismo, o por decirlo de otro modo, poder producir un conocimiento en lenguaje cotidiano que la gente pueda entender en y a partir de su propia experiencia. Me da la impresión que la terapia sistémica hace justamente eso. No tiene nada de novedoso conocer el objeto desde dentro de sí mismo. El cine, el teatro, la literatura, que narran situaciones cotidianas, políticas, íntimas, civiles, lo hacen con la mejor soltura. Y la gente, legos y académicos por igual, suelen entenderle más a las películas que a los estudios sociales. La realidad social solamente se conoce desde dentro, y lo demás es mero discurso impuesto y forastero que por lo común se equivoca, aunque siempre se justifica muy bien. El positivismo le enseñó al turismo que con que se sepan los datos ya con eso conoce y lo demás no es real. Sumirse es lo contrario, es la idea de profundizar. Lo mismo que en un cuadro, en un concepto, en una conversación, profundizar en la realidad social, que es una metáfora, no debe querer decir escarbar, que sigue siendo una metáfora. Un poco más debe querer decir la capacidad de estar 2 o 3 veces en el mismo lugar, que no deja de ser una metáfora. Pero mientras tanto, a uno no se le ocurre una idea, sino 2 o 3, porque da tiempo de ver detalles que no se vieron a la primera, como si las líneas de la realidad fueran tan tenues que requirieran recalcos para que se noten más nítidamente. Porque para llegar a conocer a alguien, por ejemplo, hay que verlo y oírlo más de una vez, ya que solamente hasta la enésima que repita un gesto, uno se da cuenta de que ese gesto es suyo. Y debe querer decir, ya un poco más sin metáfora, el hecho de poder ir diciendo no las mismas cosas de distintos objetos, sino ir diciendo cosas distintas del mismo objeto. Y, en última instancia, acabar de describir exhaustivamente un objeto y, no obstante, poder volver a comenzar de nuevo su descripción sin repetirla. Se puede notar que alguien que estima genuinamente a otra persona, cada vez que habla de ella dice algo distinto, o de alguien que ama su oficio, que puede hablar y hablar de él y siempre estar diciendo cosas nuevas. Los buenos autores, novelistas o filósofos se pasan la vida hablando de lo mismo, diciéndolo de distintas maneras que nunca se repiten. Cuando uno se repite y ordeña la misma vaca, como se dice en las universidades, sea psicólogo social, terapeuta sistémico, chistoso, cantante o Casanova, es que ya perdió el amor por lo que hacía. Y no hay que exigirle más, sino algo peor, consolarlo. Hasta que llega un momento de la profundización, que es cuando se tocó el fondo del conocimiento, después de varias descripciones diferentes del mismo objeto, en que ya no se sabe cuándo se está describiendo al propio objeto y cuándo se está describiendo al conocimiento que lo desentraña, porque cada uno, el objeto y el conocimiento, tienen demasiado del otro, o cada uno produjo al otro, es invención del otro, o la verdad es que nunca fueron cosas distintas sino una sola. O dicho de otro modo, llega un momento del conocimiento en que uno se describe a sí mismo cuando describe la realidad. Uno se entiende a sí mismo al entender las cosas. Uno se entiende a uno mismo al entender lo otro. Y entonces sí. Si al principio la estética no se trataba de belleza, puede que al último sí se trata de eso. No de la belleza intrínseca de las realidades sociales por sí mismas tal cuales, sino de la belleza de la comprensión. La comprensión es el hecho de mirar un mundo que lo incluye todo y de mirar un mundo que lo incluye a uno, sea del tamaño que se ha dicho mundo, del tamaño de una idea, de un chiste, de un prójimo, de un país, de un futuro o de la condición humana. La comprensión es el conocimiento estético, esto es, un conocimiento que tiene forma, que aparece de golpe, que está completo, que se siente bien y que dan ganas de írsela a contar a los demás. En efecto, comprender la realidad social la embellece, porque su conocimiento forma parte de la realidad,
y por eso le añade, más bien le cambia, algo que así no estaba. Así que hacer una estética de las situaciones sociales no podría significar inventarse la mentirota de que la realidad es muy bonita, pero sí puede significar el hecho de comprender, que el hecho de comprender la realidad, por muy fea que esté, embellece la vida, porque con eso uno ya está listo para actuar en ella, y no solo pasar como turista de este mundo checando las etiquetas. Y lo que cada quien haga con su belleza es asunto suyo o variable, probablemente dictado por su propia comprensión. Tal vez pueda uno contemplarla sin hacer ruido para que no se espante y se vaya. Lo que no es probable es que sea válido el egoísmo de tragársela para quedarse con ella, aguantársela, porque estar conteniendo la belleza sin darle salida lo puede a uno hacer cachitos, porque la belleza guardada ha de ser insoportable. Entonces, a la belleza de la comprensión de la realidad hay que dejarla salir de la manera que pueda. Puede, por ejemplo, escribirse, hablarse, cantarse en público, puede pintarse como grafitis por las calles, puede andar mostrando su presencia en la ciudad como cultura urbana, que tanta falta hace, como los saltimbanquis, tragafuegos, payasitos, malabaristas, juglares y tantos otros personajes neomedievales que a últimas fechas han mostrado a los que creen que la ciudad es un lugar donde se transita que no, que la ciudad es un lugar donde se vive. Finalmente, la belleza puede exponerse, cuando haga menester, como rabia, enojo, indignación, marcha, manifestación, huelga, que se diferencian del mero resentimiento ácido en que algo se conjunta, se configura, se organiza, tiene forma, dan ganas y se siente bien. Muchas gracias. Tiempo de preguntas o comentarios. ¿Alguien quiere tomar el uso de la voz? Simplemente un comentario, agradecer tu venida, hacernos reflexionar desde otra perspectiva. Muchas gracias. Bueno, yo en este verdadero bombardeo de ideas maravillosas a que nos has sometido, me he quedado en este momento con la estética como atracción o una cierta, ¿no? Un cierto puente, una cierta vinculación entre estética y atracción. Y me ha quedado la duda, ¿y la repulsión y la repugnancia es también un fenómeno estético? Porque según eso tendría que serlo. Sí, en efecto, creo que la repulsión y todo eso, por eso uno dice que estético es cualquier cosa, callejón de cucarachas, por ejemplo, a mí no personal me debe ser repulsivo eso. Creo que incorpora, forma parte de eso. Lo complicado de repente es, porque sí es muy atractivo de todo eso, lo complicado de repente es que uno empezaría a tener obligación teórica de decir que lo feo no existe, y eso no estaría posible, ¿verdad? Entonces tendría uno, después de eso, si la repulsión es estética, el asco es estético, la estética de la basura, la estética estilo Blade Runner, Mad Max, es decir, ese tipo de estéticas son finalmente la de la miseria, incluso la de la sangre, todo lo que quiera uno. Entonces
eso sí se los dejo de tarea a ustedes. Y entonces, ¿ahora qué quiere decir lo feo? Bueno, respuesta que tuve al final es cuando, por eso hablé de una situación siempre, es decir, lo estético es lo que configura una unidad, una situación social, la situación terapéutica es una unidad, configura una esa. Y lo feo, entonces, aquello que rompe esa unidad, aquello que rompe esa situación. Por ejemplo, no sé, me estoy imaginando y me lo corrigen, pero supongo que en terapia de grupo de repente pueden decir cualquier cosa mientras eso se mantenga, pero en el momento que se rompa la terapia misma o la situación, se abandone, se traicione, lo cual lo rompe, entonces ahí estaría diciendo. Pues ya ve. Me pueden preguntar sobre terapia. Yo quiero agradecer al doctor por esa belleza de su comprensión regalada en este instante. Creo que el hablar de uno mismo y el hablar del otro, somos pocos los que podemos hacerlo. Y él tiene la gran capacidad de regalarnos esa visión. Yo recibo esa belleza, le agradezco por hablarla, por decirla, por pensarla, por cantarla y volverla a mostrar en este momento, como usted siempre lo ha sabido hacer. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si empezar por la pregunta o si mi pregunta es una queja, pero, y además mi queja se convierte en agradecimiento porque debo admitirme como una total turista el día de hoy. Entonces, quiero agradecerle enormemente su conferencia, donde en lo personal creo que he podido identificar precisamente esa estética en lo que hacemos cuando no estamos de turistas, cuando estamos en lo que por elección disfrutamos. Y pues creo que ya no fue queja, sino que, bueno, mi pregunta es, ¿me dijo turista? Gracias. La pregunta era que si eres turista. Que luego hay tantos japoneses que no dejan ver la Mona Lisa. Mi pregunta es como respecto a este conocimiento estético. Si este conocimiento es como algo personal, algo que solo se ve en la persona o es algo que se comparte, porque yo lo pongo como en el proceso de terapia, cuando una persona comparte su historia, llega un momento donde llega a ese punto de comprensión, a ese punto donde yo como terapeuta me puedo conmover y la persona se siente entendida, pues siento que es un momento estético, pero no sé si esto solo lo estoy viviendo yo o es algo que es estético porque también se está compartiendo. Esa ahí como la verla, puede uno jugar de distintas maneras, ¿no?
creo que la pregunta sobre la atractividad es más o menos similar. Si lo pone uno más teóricamente, esto que es estético es el grado de cercanía o distancia que hay entre sujeto y objeto, sin llegar nunca a confundirse uno con el otro, porque entonces pierde cualquier posibilidad de razón, cualquier posibilidad de lenguaje. Creo que como cualquier otra situación, como cualquier otro hecho, objeto, uno puede hacer la interpretación que guste más o menos, siempre y cuando sea plausible, todo ese tipo de inteligible, etcétera, ese tipo de cosas. Lo puede uno interpretar. Creo que en el enamoramiento le sucede muy seguido. Uno nunca está seguro si el otro o la otra lo pela, ¿no? Entonces, ahí no sabe uno si hay, cuando uno la ve, siente estrellita, etcétera, y de repente hay unos presuntuosos que asumen que la otra también está sintiendo lo mismo, pues se tiene uno que enfrentarse de vez en cuando en esta vida, ¿no? Entonces, lo puede uno plantear. Si lo plantea uno, haz de cuenta como psicólogo, desde un fuera que también está dentro, y siempre cuesta trabajo, uno puede determinar si uno y el otro, y creo que somos en sentido común enormemente hábiles para checar cuando dos gentes se están llevando bien en cualquier situación que sea. De hecho, el problema está cuando uno se lo pregunta. Cuando no se lo pregunta uno sale y va funcionando. En el momento en que entra la pregunta, ya no puede uno la respuesta, porque otra vez lo que digo, lo estético parece que no es fácil ponerlo en palabras, excepto lo que hacen los enamorados, escribir poesías de amor. A ver si se latina. ¿Alguien más? Bueno, no me iba a animar, pero me animé a felicitarte, Pablo, porque realmente lo que nos has compartido es un poema que nos habla de la grandeza de nuestros investigadores mexicanos. Te agradezco mucho la presentación. No, gracias. Pues buenas noches y gracias por esta plática, fue muy divertida en el buen sentido. Y te quería preguntar, como que al momento de que hablaste de ser turista, yo me quedé pensando si no ser turista es ser honesto y comprometido con nuestra realidad. Más o menos, sí, yo lo pondré. Creo que es una manera de decir, de una queja, que esa sí sería de la fealdad del mundo, diría uno, y lo nota uno enormemente en las universidades, en los cambios de planes de estudio, en una cantidad de cosas, es la frivolización de la realidad o la superficialización de la realidad, en donde, por ejemplo, parece ser que en prepa y cosas por el estilo están intentando quitar o minimizar o hacer como que no, bueno, o que ya no les importa, sino hacer como materias como filosofía o humanidades o cosas por el estilo, ¿no? En donde lo ve uno, prende la televisión al compayito, no sé, lo que usted le gusta. Cosas, y ve uno más o menos como la información cómo se convierte simplemente en una especie de que está viviendo uno la historia, y además el exceso de las palabras, ¿no? Viva uno la historia, una historia que va cambiando cada 30 minutos, ya no es cada día, sino cada 30, cada 25 minutos, y todo lo demás deja de importar. Es decir, este mundo informativo me da la impresión que está convirtiéndose cada vez en más superficial, ¿no? Entonces, a eso, y bueno, no sé, debo haber visto un turista en algún momento dado que me hizo pensar, me inspiró la metáfora, gracias a sí. Pero el turismo es el turismo como mercancía, en donde las ciudades ya se están volviendo parques temáticos. Si antes que Disneylandia fuera eso, bueno, pues estaba en lo suyo, pero que París, Barcelona o cualquier otra ciudad se estén convirtiendo verdaderamente en parques de atracciones más o menos, ahí lo puede estar uno viendo, y entonces creo que no le está haciendo una injusticia a los turistas, aunque se autodenominen viajeros y cualquier otra cosa por el estilo, lo puede uno estar viendo más o menos. Eso de recorrer vamos a poner Europa,
17 ciudades en 14 días, no sé cómo lo hicieron, lo lograron, en donde se les confunde cuando regresan las fotos unas con las otras, ya no saben lo que vieron y lo que platicaron. Es eso. Alguien hizo el cálculo, una pintura de Da Vinci estuvo 3 meses expuesta en Japón, la visitaron algo así como 17,000 visitantes más o menos, les tocó a cada uno verla 3 segundos por cabeza. Y la pregunta es, como decía el señor, se quejaba, si alguien me quiere convencer de que eso es cultura, pues no. Más, entonces creo que mantengo lo de los turistas.